Bien, el Banco Central de la República Dominicana, específicamente su gobernador Héctor Valdés, dio a conocer lo que fue el desempeño de la economía dominicana ya al mes de mayo y señaló que definitivamente la economía está en un proceso de recuperación y así lo refleja el indicador mensual de actividad económica. Yo les voy a presentar a ustedes aquí en su pantalla rápidamente lo que son algunos de estos indicadores y se ve cómo entre mayo del año 2019 y mayo del año 2021 una variación positiva de 4.7%. Es decir, si se compara lo que es el nivel de actividad económica de mayo de este año 21 con mayo del año 2019, para eliminar el efecto que se registra por la pandemia, un efecto donde hay una clara caída en el mes de mayo del año 2020, si quitamos ese efecto, si no simplemente simplemente comparamos con relación a mayo de 2019, se ve que hay una variación positiva de 4.7% para la economía total. Ahora, cuando vemos ya por sectores, vemos que el sector construcción registró una variación positiva también comparando mayo 2021 con mayo 2019 de 15.5%, lo cual implica una buena recuperación del sector construcción. Obviamente no está en el nivel que debería estar en mayo del 2021 si no hubiese ocurrido la pandemia del COVID, pero sí hay una buena recuperación en ese sector construcción. Lo mismo está sucediendo con el sector manufactura con un 7%. De manera que definitivamente hay un avance que uno lo ve en la economía, hay una recuperación, hay un empuje de la actividad económica y recuerden que cuando hablamos del Producto Interno Bruto estamos hablando de la capacidad de generación de masa salarial más el excedente bruto de explotación o nivel de rentabilidad de los negocios. Si usted suma esos dos elementos a grandes rasgos, si usted los suma, usted tiene lo que es el Producto Interno Bruto. Si usted observa que el Producto Interno Bruto se recupera, lo que está diciendo es que la masa salarial, que es el salario promedio multiplicado por la cantidad de empleados, y los beneficios, que es el nivel de capital invertido que usted tiene por una determinada tasa de retorno, ese beneficio sumado con esa masa salarial está aumentando, es decir, se está recuperando. Y hay factores, obviamente, que influyen sobre esa recuperación. Por ejemplo, la tasa de política monetaria. Y vamos a ver acá lo que ha sido el comportamiento de la tasa de política monetaria desde marzo. Fíjense acá, desde marzo del año 2020. Miren cómo han ido comportándose. Miren esa reducción de la tasa de interés de política monetaria, tanto la facilidad permanente de depósito, la facilidad permanente de RIPOS y la tasa de política monetaria propiamente, que es la que está en el centro, 4.50%, y ha bajado acá a 3%, es decir, 150 puntos básicos o 1.5 puntos porcentuales se ha reducido la tasa de interés de política monetaria. Obviamente que eso lo que significa es un aumento de la cantidad de préstamos, se han otorgado 90,000 préstamos y eso cuando uno lo desglosa se da cuenta de que efectivamente ha beneficiado a pequeñas y medianas empresas, es decir, que no solamente las grandes, ha beneficiado a las familias de todos los niveles, se le han otorgado crédito a tasa de interés muy, pero muy baja, históricamente baja. Y eso lo podemos ver en la tasa de interés de los bancos múltiples, la tasa de interés promedio ponderado. Miren acá, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, estaba en 13.28%, está en 10% la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva es de 28 a 2.57. O sea, fíjense una reducción de más de 3 puntos porcentuales y eso está claramente relacionado con lo que sucedió con la política monetaria. Con la tasa de interés de política monetaria baja en un punto, la tasa de interés de bancos múltiples puede bajar 2 puntos, 2.5, 2 puntos y medio, y eso lo hemos estimado econométricamente. Así que se ve claramente cómo con la política monetaria activa, una política monetaria flexible, una política monetaria que reduce la tasa de interés y que facilita el aumento de los préstamos, para el sector privado, pues esto hace que pues inmediatamente se genere una recuperación de la economía. El nivel de préstamos ha estado variando en términos interanuales alrededor del 8.6% y esto significa que, no cabe la menor duda, hay un empuje positivo para la economía. También algo muy positivo es el comportamiento del sector externo. Fíjense
las remesas y las exportaciones de zonas francas, el comportamiento que han tenido, esa recuperación que se ve en lo que va de año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, esa recuperación, aunque bajó acá un poco, igualmente las remesas, pero esa fuerte recuperación de inicio de año, no cabe duda de que ha ayudado muchísimo, muchísimo a lo que es el Producto Interno Bruto, el proceso de recuperación. Y en eso hay que señalar que la política que se ha estado ejecutando en los Estados Unidos, primero el presidente Trump en sus últimos meses y luego el presidente Biden, esa política de apoyo, de rescate, de ayuda para las familias y para las empresas, pues ha colocado dinero en los bolsillos de los consumidores norteamericanos y ahora como se está abriendo la economía, como se está dinamizando la economía norteamericana, que puede terminar entre 6 y 7% de crecimiento, pues no cabe duda de que esto favorece la capacidad de República Dominicana de poder exportar más hacia los Estados Unidos a través de nuestras zonas francas, pero también de recibir remesas, porque cuando los dominicanos se llenan allá los bolsillos de dólares, pues inmediatamente mandan recursos hacia sus familiares acá en el país. Por eso el año pasado tuvimos 8.200 millones de dólares de remesas, lo que nunca antes se había registrado. 8.200 millones de dólares de remesas nunca se había registrado. Y este año comenzó muy bien el proceso de crecimiento también de las remesas. Y todo esto ha favorecido pues el proceso de acumulación de reservas internacionales. Si usted va a estos datos del Banco Central, se puede dar cuenta de que las reservas internacionales brutas del banco, fíjense cómo como porcentaje del Producto Interno Bruto, se han colocado en el entorno del 14%, específicamente 14.3% al 25 de junio, y si lo medimos en meses de importaciones, 7.6 meses de importaciones. Todo esto son máximos históricos, estas reservas internacionales brutas, y aquí está en términos de valor. Fíjense acá el monto, 12.545 millones de dólares. No cabe duda de que ese es el monto históricamente más alto que se ha registrado de reservas internacionales en el Banco Central, y eso ayuda a la estabilidad del tipo de cambio, que cuando usted lo compara el tipo de cambio con otros países, nos damos cuenta de que República Dominicana del 31 de diciembre del año 2020 al 25 de junio del año 2021 ha mantenido un tipo de cambio bastante estable. De hecho, se ha apreciado en 2.1%, y esto se compara favorablemente con Argentina, que se ha depreciado en 12%, Colombia se ha depreciado 9%, Perú se ha depreciado 8.9%, y así Chile, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México, Honduras, todos estos países tienen tasas de o depreciación o apreciación más bajito que la República Dominicana. República Dominicana, apreciación 2.1, parecido a Uruguay con 2.2%. Brasil, debido a que registró una depreciación muy fuerte el año pasado, pues ha apreciado en 5.6% su moneda. Así que el desempeño económico es bastante bueno. Ahora bien, ¿qué sucede? Si nos vamos a la creación de empleo, nos damos cuenta de que todavía falta por hacer. Cuando vemos el nivel de empleo con los datos de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que levanta el Banco Central de la República Dominicana trimestralmente, esa encuesta nacional continua de fuerza de trabajo revela que el nivel de empleo es de alrededor de 4.4 millones de personas. Es decir, que cuando lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, hay 192.491 personas todavía desempleadas que antes tenían un empleo. Entonces, fíjense lo que sucede. Si usted tiene, por ejemplo, dos personas que están ganando el salario mínimo, 17,000 pesos, vamos a suponer, el salario mínimo máximo, 17,000 pesos cada uno. Eso significa 34,000 pesos. Vamos a suponer que vive en un hogar con dos niños, es decir, que un hogar con 4 personas en total. Ese hogar con 34,000 pesos está viviendo justamente encima de la línea de pobreza. Por lo tanto, no es pobre. Ahora, ¿qué pasa si uno de esas personas pierde el empleo? Si una de esas personas es parte de esos 192,000 que todavía no han podido insertarse en el mercado de trabajo nuevamente. Entonces, el salario ya es de 17,000 de ese hogar de 4 personas, y ahí ya definitivamente cae bajo la línea de pobreza. Es decir, que hay una posibilidad de que ese incremento que se ha registrado del 2% de incidencia de pobreza, pues puede haber aumentado todavía más en lo que va de año por el hecho de que el gobierno eliminó el quédate en casa, el fase 1, fase 2, PATI, que le daba un apoyo importante
a los trabajadores, a los hogares en general. Y eso amortiguó el aumento de la incidencia de pobreza, pero al eliminarlo el gobierno es probable que haya aumentado todavía más. No tenemos los datos, no se han publicado los datos más recientes de pobreza, lo que revelan es una variación de 2.2% de la incidencia de pobreza, o 2.2 puntos porcentuales de incremento de la incidencia de pobreza, pero entonces habría que ver qué sucede. Mientras tanto, con los datos que tenemos de la situación de empleo, donde hay todavía 192,000 personas que no están trabajando y que estaban trabajando el año pasado, pues nos dice a nosotros que no cabe duda de que esto está influyendo negativamente sobre las condiciones de vida de la población. Entonces, si bien la economía este año pudiera estar creciendo entre 8 o 9%, esos son estimaciones que pudieran darse, o sea, pudiera estar creciendo. Hay algunos que dicen, mira, pudiera crecer 7% la economía dominicana. El Banco Central señaló, mira, puede crecer entre 8 y 9%. Esos son estimaciones. Obviamente, quien tiene más información, quien tiene más datos para hacer las mejores estimaciones es el Banco Central de la República Dominicana. Por lo tanto, vamos a utilizar este 8 o 9%, con una tasa de inflación que pudiera ser el 7%. Eso nos dice que efectivamente será un buen año en términos económicos, pero se necesita crear más empleo. Se necesita crear más empleo. Y en ese sentido, ya hemos visto que la política monetaria ha apoyado. La política monetaria ha hecho su trabajo. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es la política fiscal. O sea, el gobierno tiene que también empujar su política fiscal. Y yo tengo los datos. A mayo se debió haber invertido 51,000 millones de pesos. Y lo que se invirtió es alrededor del 32-33% de esa cifra. Y eso lo que refleja es que el gobierno no está sabiendo ejecutar el gasto público. El gobierno se atrasa, el gobierno continuamente tiene problemas para poder poner en marcha procesos de licitación. Si usted observa, las licitaciones que están anunciando, las inicios de obra que están anunciando fueron licitaciones que se hicieron en el gobierno pasado. O sea, es así. O sea, son licitaciones anteriores. Las licitaciones actuales son muy pequeñitas, no son obras de una magnitud importante, son pequeñas obras. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ponerse las pilas con eso. Se le está haciendo tarde, este año ya vamos más de la mitad y se requiere aumentar la inversión para poder generar empleo. Si usted tiene la política fiscal encaminada hacia un aumento de la inversión pública y tiene la política monetaria ayudando a reducir la tasa de interés y aumentando la disponibilidad de financiamiento para las empresas y para los hogares, todo eso combinado pudiera crear más empleo, sin lugar a dudas. Pudiera hacer que esos 192,000 dominicanos y dominicanas que están sin empleo pudieran obtener un puesto de trabajo. Y ustedes saben que si tiene un puesto de trabajo, y vuelvo y repito, hay dos personas que están trabajando en ese hogar no es pobre, con el salario mínimo más alto. Pero si usted no tiene esas dos personas trabajando, sino que solamente trabaja uno y el hogar tiene 4 personas, es pobre. O sea, usted lo puede apuntar que es así. Así que se requiere que el gobierno ejecute una política de gasto público más activa, una política de gasto público que ayude a mejorar lo que sería la capacidad de crecimiento y de absorción de mano de obra. Y eso obviamente que implica que se haga un mayor esfuerzo. Claro, hay un punto importantísimo y es que hay que continuar con el proceso de vacunación para que se pueda abrir. Hoy se estaba anunciando que el toque de queda de lunes a viernes, ahora se reduce el tiempo de toque de queda, se lleva hasta las 10 de la noche el periodo de trabajo, es decir, que el toque de queda va ahora desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y hay 2 horas de libre tránsito. Así que se tiene que los negocios pueden estar trabajando hasta las 10 de la noche, principalmente en áreas que están más vacunadas. Si toda la población se vacuna, y por eso la importancia de que la gente continúe vacunándose, si toda la población se vacuna, se puede abrir más rápido la economía. Si se puede abrir más rápido la economía, se absorbe más empleo. Ustedes no se imaginan la cantidad de esos 192,000 que está vinculado con el sector turismo, que está vinculado con bares y restaurantes.
Entonces, si tenemos restaurantes que pueden abrir, si tenemos bares que pueden abrir, si tenemos sector turístico que puede abrir y se normaliza la economía, esos 192.000 inmediatamente se pueden generar. Si al mismo tiempo usted tiene que el gobierno ejecuta una buena política de inversión pública, pues entonces comienza ya en términos netos a crear empleo. Porque el gobierno dice, nosotros vamos por 1.000.000 de empleo. Yo le digo, sí, pero comienzan con menos 200. O sea, fíjate, ustedes tienen un problema, porque es que comienza con menos 200. O sea, usted va a querer crear 1.000.000, pero tiene menos 200 ahora mismo. O sea, usted tiene que crear 200.000 y la economía, con un crecimiento del 5%, lo que crea es entre 110 y 120.000 puestos de trabajo al año. Oigan bien, la economía con un 5% de crecimiento crea entre 110 y 120.000. Entonces, para poder absorber esos 200.000 rápidamente, hay que abrir la economía. Ahora, para abrir la economía, más todavía, se necesita el proceso de vacunación. Pero eso lo vamos a tocar en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.